Bueno, bienvenidas y bienvenidos a las Jornadas de Transición Xusta 2022. Hoy la temática es Transición Justa, Empleo y Perspectiva de Género. Primeramente, agradeceros que estéis aquí participando, porque es un tema que es muy interesante, pero bueno, sin vosotras y vosotros, evidentemente, no tendría sentido. Nada, comenzamos presentando a los participantes. Tenemos aquí a mi derecha a Esmeralda Palacio, Pablo García, a la izquierda Esperanza Fernández González y Juan López de Uralde. Vale. Vamos a hacer una breve presentación de cada uno de ellos y de ellas. Bueno, como sabéis, Esmeralda Palacio y Pablo García son presidenta y secretario respectivamente del Concello para la Transición Xusta. Su intervención se va a centrar en el documento de diagnóstico de la situación del Valle del Nalón, elaborado por el Instituto de Transición Justa, y en los resultados del proceso de participación pública del Nalón, también elaborados por el Instituto de la Transición Justa. Esperanza Fernández González es una mujer que a su condición de activista feminista, desde hace años se une el compromiso de militante ecologista, formando parte de Ecologistes en Acción de Asturias. Asimismo, ha ejercido de profesora de Ciencias de la Educación en la Universidad de Oviedo, y su intervención tratará de darnos unas ideas sobre cómo enfocar desde una perspectiva de género la estrategia de transición justa y las consecuentes medidas económicas, sociales, urbanísticas y ambientales orientadas a facilitar el empleo de hombres y mujeres en igualdad de condiciones, superar la brecha de género y lograr un entorno más amable para todas las personas y las necesidades específicas. Juan López de Uralde tiene una larga trayectoria de lucha en defensa del medio ambiente y el planeta. Es un referente del ecologismo español y europeo. Perdón, ya no se oye. ¿Ahora? No. Hizo como un petardazo ahí. ¿Ahora? Vale, sí. Gracias. Bueno, estábamos presentando a Juan López de Uralde, que como sabéis tiene una larga trayectoria de lucha en defensa del medio ambiente y el planeta, y es un referente del ecologismo español y europeo. Fue director de Greenpeace durante muchos años, es coordinador del partido Alianza Verde, que es una formación política que forma parte de Unidas Podemos, ¿vale? Y lleva varios meses en plena expansión esta formación. Es diputado de Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso de los Diputados, condición que le permite tener una visión de primera mano sobre algunas de las leyes más importantes en este campo que se han aprobado, como por ejemplo la Ley de Residuos o la Ley del Cambio Climático y Transición Energética. De dicha ley del cambio climático nos va a hablar en su ponencia y en particular de la estrategia de transición justa y los convenios de transición justa como herramientas destinadas a lograr la diversificación económica y la regeneración urbanística y ambiental por el cierre de explotaciones mineras y centrales térmicas. Una vez hechas las presentaciones, daremos la palabra a los primeros ponentes. Empezamos, si os parece, por Esmeralda y por Pablo. No sé si me llega. Igual es más fácil Dale. Pues sí. Bueno, pues gracias Sandra, Esperanza, Juancho. Bienvenidos a Langreo, aquí a vuestra casa. Y gracias también a Javier, que está sufriendo
tinta con los problemas que estamos teniendo tanto con el sonido como la imagen. Pensamos en la Asociación Concello Abierto que era interesante empezar estas jornadas dando cuenta del estudio de diagnóstico que realizó el Instituto para la Transición Justa en el año 2020, que fue muy bien participado, luego lo veremos en las cifras, pero muy poco conocido, quizás muy poco conocido el resultado, quizás bueno por el momento que estábamos viviendo de pandemia. Vamos a empezar con un PowerPoint, vamos a ir rápido, lo importante viene después y podemos empezar señalando. Vamos a ir pasando las páginas, ¿no? Bueno, esta es la portada del Acuerdo Marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, que tiene fecha de octubre de 2018 y que fue suscrito por el Instituto para la Transición Justa, por los sindicatos y por la patronal de la minería, de la industria del carbón. El concepto de transición justa probablemente se viniera utilizando a nivel europeo o incluso mundial, pero ya falló. Bueno, yo creo que se me oye, no sé. ¿Hola? No. ¿Hola? Sí. Bueno, pues eso, decía que... ¿Vale? Sí. Sí, sí. Tenemos aquí... Estas hay que apagar. Justo son las que tocas ahí. Antes apagaba en Toes, Vicente, y al chaval que nos apaga aquí. Bueno, yo creo que con esta diapositiva sí puedo seguir comentando, ¿no? Estaba diciendo que el concepto de transición justa probablemente se estuviera utilizando a nivel europeo, incluso mundial, pero aterriza precisamente aquí en nuestro territorio con motivo del cierre de todas las explotaciones mineras y, en el caso concreto nuestro, también de la central térmica de Lada. Ocurría en ese año precisamente que se cerraba el Pozo Carrio en el concejo de La Viana, de la comarca de aquí del Nalón, y el Pozo Santiago en el concejo de Aller, de la comarca del Gaudal. Pasamos. Sí. A ver. Bueno, como comentaba Esmeralda, la portada de este documento del año 2018 es para nosotros el inicio de la referencia de la transición justa. Hasta esa fecha nosotros nunca habíamos oído hablar de la transición justa. Como dice Esmeralda, este fue un documento, digamos, un plan de reconversión de la minería, el último plan de reconversión de la minería que se ha firmado entre el Ministerio de Transición Ecológica, los sindicatos, comisiones UGT y USO, y Carbonión, la empresa del carbón, los empresarios del carbón. Vamos a ver, a diferencia de los planes
¿Qué? Vale, vale. Bueno, que decía que a diferencia, la reconversión minera, como sabéis, lleva 20 años. Se inició el primer plan de referencia es el del año 2000. En 20 años se han perdido en la minería 20.000 empleos aproximadamente, una media de 1.000 puestos de trabajo por año, y las cuencas del Caudal y del Nalón han perdido 20.000 habitantes de población. Bien, en este acuerdo marco hay una diferencia fundamental con respecto a los anteriores, que da cabida en el proceso de participación de alternativas al cierre de las explotaciones mineras, da cabida a las asociaciones ciudadanas, mientras que en los planes anteriores quien tomaban las decisiones eran los sindicatos, eran las instituciones, los ayuntamientos eran quien, digamos, proponían obras y hacían gasto, y las asociaciones ciudadanas no estaban contempladas. En este plan, por primera vez, se contempla esto. Este plan tiene, digamos, eso como virtud con respecto a los anteriores planes, en cuanto a lo que es participación pública. Pero tiene una carencia fundamental, al igual que los planes anteriores, que no tiene objetivos de empleo alternativos. Sí se utiliza mucha literatura y muchas referencias a la necesidad de diversificar, de crear nuevos empleos, pero el plan, ninguno de los planes que se ha firmado de la minería ha tenido un objetivo concreto que pueda ser una referencia medible. Bien, entonces, como decía, este acuerdo tiene esa virtud de que abre la puerta a la participación de la ciudadanía. Entonces, fruto de esa participación, de ese proceso que se pone en marcha por parte del Ministerio de Transición Ecológica, de Participación Pública, hay un primer documento que es un diagnóstico inicial, que tiene diferentes apartados. Nosotros solamente hacemos referencia aquí, hemos, digamos, recogido solamente una parte, que es la parte que tiene que ver con el empleo. Como digo, este diagnóstico inicial tiene otras partes, pero solamente, muy brevemente, hacemos referencia al empleo. Bueno, el primer dato es el número de trabajadores afectados por los últimos cierres de instalaciones, ¿no? En total fueron 489 trabajadores fijos de plantilla de la central térmica del Pozo Santiago Nayer y del Pozo Carrio en La Viana, y 158 trabajadores de contratas. Esos fueron, digamos, los últimos afectados por los cierres de explotaciones mineras y de la central térmica. Esta pérdida de empleo es interesante en este cuadro elaborado por el Instituto de Transición Justa, cuando lo pone en relación, digamos, a el número de personas en edad de trabajar en cada uno de los municipios. Entonces ahí vemos, bueno, este no es el cuadro. En este cuadro lo que se ve es
número de trabajadores afectados por los últimos cierres según concejo de residencia. Entonces vemos que en el Nalón tenemos 257 de todos los puestos de trabajo perdidos, 257 corresponden al Nalón, 230 corresponden a el caudal, 83 a Bimenes, Oviedo y Siero, 59 a Gijón y Avilés 7. Es decir, son trabajadores de esas explotaciones, pero que viven en estos concejos. Y aquí sí es el cuadro ese donde se ve el impacto de los cierres según la población en edad de trabajar. Entonces vemos que en relación a la población activa, es decir, que por ejemplo, cuanto menos población activa haya y más puestos de trabajo se pierdan, el impacto será mayor. Y a la inversa, cuanto más población activa haya y menos puestos de trabajo que se pierden, el impacto será menor. Entonces, como vemos en la columna tercera, ayer es el municipio, es el concejo que mayor impacto sufre por estas cierres, por estos cierres, estos 3 últimos cierres. Es 1,72. Después está la Vía, que son 0,93. Después Lena, 0,65. Langreo, 0,53. San Martín, 0,44. Bimenes, 0,30. Y Mies, 0,29. De todos estos concejos, el que menos impacto tiene por el cierre de las explotaciones en relación a su población en edad de trabajar es Mieres. Como veis, en la última columna dice selección, sí, no. Bien, los que dicen sí es que se seleccionan para formar parte del convenio de transición justa del Nalón o del caudal. Y los que dicen que no, pues no. Bien, aquí tenemos, los concejos que constituyen el ámbito de aplicación del convenio de transición justa del Valle del Nalón, al cual se unió posteriormente Piloña. Pero son, todos los concejos del Valle. Y aquí tenemos un gráfico muy interesante de la evolución del desempleo en los concejos del Nalón y del caudal en relación a la evolución del desempleo de la tasa de paro a nivel regional. Entonces, aproximadamente vemos que mientras a nivel del Principado de Asturias la tasa de desempleo está en torno al 14%, en los concejos de aquí de la cuenca del Nalón está 5 puntos por encima, aproximadamente un 19%. Y estas son, digamos, el resumen que se recoge en ese apartado del diagnóstico, que dice la tasa de paro que constituye el ámbito en los municipios que constituye el ámbito geográfico de aplicación del convenio ha sido superior durante todo el periodo 2008-18 a la del Principado. Se aprecia además una menor reducción de la tasa de paro tras el impacto ocasionado por la crisis económica y financiera de 2008. Es más, en 2018 la tasa de paro de los municipios del convenio es casi el doble de la existente antes de la crisis, 19% frente a 11% en 2008. Por último, la tasa de paro
en la zona es más de 5 puntos superior a la tasa de paro del conjunto del Principado de Asturias. Viendo estos datos, viendo este diagnóstico, pues quizás se entienda un poco mejor nuestro planteamiento que venimos haciendo desde la creación de la asociación, de que se creen 2 empleos por cada uno destruido. ¿Por qué 2 empleos? Porque, digamos, si estamos hablando aproximadamente de 600 y pico empleos destruidos en ambas cuencas, eso significaría un objetivo de creación de 1.300 empleos, lo cual equipararía las tasas de paro de estas cuencas con la media regional. Por eso nosotros siempre hemos planteado que dentro de los objetivos de los convenios se debería plantear este objetivo y que este objetivo debería ser asumido, digamos, por la mayoría de las fuerzas políticas y sindicales de aquí de las cuencas, porque es, digamos, un objetivo ambicioso, pero es un objetivo necesario para recortar la situación, digamos, de declive que tenemos en el terreno del empleo. Y ahora vamos a abordar el segundo documento, que es muy importante también, porque es el documento que resume todas las propuestas que hicieron las asociaciones que participaron en el proceso de participación pública. Cuando pensamos en preparar esta intervención para estas jornadas, precisamente nos decidimos por hacer esta presentación porque este documento, a nuestro juicio, es muy relevante y, sin embargo, es un documento que ha quedado tapado, que ha quedado escondido. Y pensamos que hay que darle, comunicación porque es muy importante y tiene cosas muy interesantes. Entonces, esta segunda parte voy a ir pasando las diapositivas y Esmeralda va a ir explicando lo que considere. Esto era... Bueno, vamos a ver aquí ahora en primer lugar cuáles fueron los agentes involucrados en ese procedimiento de participación pública que habíamos citado anteriormente, que ya había dicho, bueno, que había sido muy participado. Entonces, bueno, voy a leerlo así rápidamente, ¿no? Administración autonómica 3, ayuntamientos y administraciones locales 8, asociaciones empresariales 31, empresas 5, marcas de calidad agroalimentaria 4, sindicatos 11, organizaciones educativas y de investigación 6, fundaciones 7, asociaciones de desarrollo rural 3, asociaciones de mujeres 1, asociaciones ecologistas 1, otras asociaciones sin ánimo de lucro 2 y particulares 1. Y todo esto totaliza 83, que es una cifra elevada y muy diversificada en cuanto a organizaciones, asociaciones e instituciones. El diagnóstico que habíamos comentado anteriormente, el diagnóstico final, el resultado final, vamos a verlo a través del sistema DAFO, ¿no? Que por medio de señalando las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Entonces, bueno, tenemos en este primer cuadro que los agentes involucrados, los encuestados, señalaron que como debilidades que la pérdida de población representa un porcentaje del 53,57%. Es decir, que los agentes consideran en ese porcentaje que esta es una
una debilidad, la pérdida de población. El envejecimiento de la población se sitúa también en un 53,57, o sea, de encuestados, que lo estaréis viendo por ahí en la pantalla, ¿no?, que dicen totalmente de acuerdo. Estaba leyendo la columna de la derecha. Otra debilidad es la elevada dispersión de la población, en donde tenemos que agentes en porcentaje del 3,57% están totalmente en desacuerdo, en desacuerdo el 17,86% y ni de acuerdo ni en desacuerdo el 28,57%. O sea, esta debilidad está más discutida. Disminución del empleo, especialmente en el sector industrial, y ahí tenemos un totalmente de acuerdo del 64,29% y un de acuerdo, que también importante señalar, del 25%. El escaso crecimiento de la economía, que es otra de las debilidades recogidas, o sea, tiene un totalmente de acuerdo del 60,71% y la elevada tasa de paro igual, 60,71%. En la parte de las amenazas tenemos que la falta de dinamismo, aparece como amenazas la falta de dinamismo demográfico, en donde los encuestados o los agentes involucrados dicen que en porcentaje del 60,71% están totalmente de acuerdo. El mayor dinamismo económico de otras zonas del Principado que pueden atraer inversión. Bueno, esto está también un poco discutido porque hay un 17,86% de desacuerdo, pero después de acuerdo 32,14% y totalmente de acuerdo 39,29%. Y el desmantelamiento de las industrias estratégicas con larga tradición en la zona, un total acuerdo del 67,86%. Vamos a ver ahora las fortalezas, a ver si nos animamos un poco. Complementariedad del territorio, totalmente de acuerdo, 32,14% y de acuerdo, 28,57%. Entorno predominantemente urbano, buenas infraestructuras, transporte, y tenemos un de acuerdo 46,43% y un totalmente de acuerdo del 10,71%. Buena localización geográfica para la instalación de empresas, un 50% de acuerdo y totalmente de acuerdo, 25%. Tradición industrial, un 42,86% en totalmente de acuerdo y el mismo porcentaje en de acuerdo. Importante crecimiento del sector servicios, que ha compensado parte del empleo perdido en el sector industrial, 39,29% de acuerdo y totalmente de acuerdo solo 7,14%. Patrimonio industrial como activo turístico, 42,86% de totalmente de acuerdo. Presencia del sector primario, ganadería, en los concejos más montañosos situados al sur, 50% de acuerdo, 17,86% en totalmente de acuerdo. Y fuerte sentimiento identitario comarcal, 35,71% de acuerdo y 28,57% totalmente de acuerdo, como más destacable. Ahora vamos a ver, ¿no?, o sea, las propuestas, ¿no?, que se plantearon. Los agentes consultados propusieron la inclusión en el diagnóstico de una serie de fortalezas, de las cuales las siguientes fueron incorporadas al diagnóstico definitivo de los municipios incluidos en el Convenio de Transición Justa del Valle del Nalón. Y tenemos a la ciudad industrial del Valle del Nalón, al edificio TIC del Entrego, fuerte presencia de empresas del sector de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, existencia de suelo industrial, presencia de empresas que puedan actuar como tractoras de actividad económica, UNOSA, con la posibilidad adicional, que ahora me perdí, presencia de estructuras e instalaciones para la capacitación de los trabajadores,
el CPR Cuencas Mineras, Centro Integrado de Formación Profesional para la Comunicación, Imagen y Sonido, CISLAN, o el Centro Integrado de Formación Profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción. Aprovechamiento del desarrollo de equipamientos sociosanitarios presentes en el territorio, como el CRERINE, Sanatorio Adaro, patrimonios y activos forestales y patrimonio industrial. Continuamos con las fortalezas y tenemos el patrimonio natural, Parque Natural de Redes, Monumento Natural de las Cuencas Mineras como activo turístico, el elevado nivel formativo de la población joven y de mediana edad y la cultura colaborativa, asociativa, reivindicativa y dispuesta de la población. Ahora vamos a ver el diagnóstico de oportunidades y tenemos el mantenimiento del acceso a la red eléctrica, que tenemos un total desacuerdo del 3,57 y en desacuerdo el 10,71. Mantenimiento del acceso al recurso hídrico, vamos en acuerdo con 32,14 y 35,71 en totalmente de acuerdo. Atracción de nueva actividad industrial 39,29 y 32,14. Proximidad geográfica del entorno metropolitano del centro del Principado de Asturias 42,86 y 39,29. Existencia de fuentes de financiación externas, autonómicas, nacionales y europeas 46,43 en de acuerdo y 25 en totalmente. Turismo cultural y de naturaleza, 42,86% en de acuerdo y 35,71 en totalmente de acuerdo. Y los grupos de acción local que pueden actuar como agentes dinamizadores, 35,71 y 32,14. Bueno, de forma adicional a estas oportunidades identificadas en el diagnóstico, se incluyeron las siguientes oportunidades propuestas por los agentes involucrados. Conexión por carretera, Corredor del Nalón y Autovía AS2 a puertos de Gijón y Avilés, que garantiza el transporte intermodal con puertos y aeropuertos para una exportación de productos con facilidad y la existencia de organismos de apoyo a la reindustrialización del Valle del Nalón. El futuro desarrollo del área metropolitana de Asturias, del que puede beneficiarse el Valle del Nalón por su proximidad, oferta de casas de alquiler, mano de obra cualificada para empresas que se implanten en esa zona, el aprovechamiento del marco legislativo existente para el desarrollo de las energías renovables, biomasa, geotermia asociada a las aguas de mina, etcétera, y en general marco legislativo medioambiental, Agenda 2030. Creciente demanda de productos de calidad diferenciada, atracción de nueva actividad industrial, sector TIC, industria agroalimentaria, pequeñas y medianas empresas, actividades de desmantelamiento y plan de acompañamiento de Iberdrola y Grupo de Acción Local Alto Nalón. Bueno. Ahora vamos a ver las respuestas de los agentes entrevistados sobre las dificultades de las grandes empresas para instalarse en la zona. Y tenemos escasez de actividad económica en la zona, hay un porcentaje del 19,57%. Falta de calidad de las infraestructuras viarias, 6,25%, falta de calidad de los servicios de comunicaciones, 15%, escasez de personal cualificado, 19%, y otros, que queremos resaltar posteriormente, 39,13%. En el apartado de otros se incluyen muchas referencias de forma directa o indirecta a la imagen de la comarca derivada de la degradación ambiental y urbana de la zona, además de la calidad del suelo industrial y de los equipamientos del mismo en comparación con otras zonas del Principado. Bueno, en cuanto a respuestas de los agentes entrevistados sobre las dificultades de pymes para instalarse en la zona, resultan significativos, ahí están en pantalla los datos, también los comentarios de los agentes consultados en relación directa o indirecta
con la imagen de la zona, al igual que ocurría con las grandes empresas. La existencia de baldíos industriales y terrenos contaminados y de edificios industriales abandonados hacen poco atractivo este territorio para la implantación de empresas, ya sea de gran tamaño como medianas y pequeñas. Dos elementos como especialmente recurrentes y sobre los que los agentes consultados consideran que debería construirse un futuro para esta zona: las tecnologías de la información y la comunicación y la regeneración urbana. La proximidad geográfica y las buenas comunicaciones, especialmente por carretera y por mejorar las ferroviarias de estos concejos del norte de la zona con el área metropolitana de Asturias, ha generado en los agentes del territorio la necesidad de construir un futuro para la zona mediante la regeneración urbana y la recuperación de terrenos industriales baldíos. Esta regeneración urbana y recuperación de terrenos industriales baldíos contribuiría al desarrollo de la zona, al menos en una doble pendiente, la mejora del atractivo de la zona, eliminando elementos ya sean antiestéticos o directamente peligrosos por contaminación del suelo, y la liberación del suelo para usos residenciales e industriales. Y ahí quedamos, que ya estuvo muy bien de datos, ¿no? Bueno, a continuación nos hablará Esperanza del necesario enfoque de género en las estrategias de la transición justa. Ay, perdón, sí. Ay, que me lo cargo todo. Yo creo que podemos darle la luz, ¿no? Uy, ahora te la apago. Ahora te lo pongo intermitente, ¿te imaginas? ¿Perdón? Creo que voy a prescindir de poner el lápiz. Traía un lápiz, pero... Sí. Vale. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, como no podría ser de otro modo, agradecernos que nos reunamos para compartir estas inquietudes, las reflexiones, para ejercer nuestro rol y nuestra función de ciudadanía, ¿no? Que muchas veces queda meramente reducido, restringido al tema de las votaciones. Nuestro ejercicio de ciudadanía es permanente, es una identidad que no solemos hacer uso de ella, más allá, repito, de esos actos puntuales. Y decir esto aquí quizá pues a lo mejor es excesivo, porque es muy probable que quienes estamos aquí efectivamente, como estamos viendo, sí estamos haciendo uso de esa identidad de ciudadanía en su complejidad, ¿no? Se trata, como diría también, desde el espacio público, desde el espacio colectivo, del espacio ciudadano, se trataría también, como habría dicho Boaventura de Sousa, de compartir también nuestras ignorancias, de ponerlas a dialogar. Y es de lo que se trata, de que vengamos aquí con las inquietudes que surgen, que brotan de nuestras realidades, y que podamos ponerlas también en contacto con reflexiones, elaboraciones más complejas, ya más vinculadas a otro tipo de instituciones, como puedan ser las académicas, y todo ello que genere un ámbito de opinión argumentada, de la que nuestros representantes políticos tomen, escuchen y hagan luego las concreciones legales, ¿no? Curiosamente, eso es lo que hoy nos reúne aquí, lo que nos concita hoy es lo que podemos hablar en torno a esta ley de cambio climático y transición energética. Mis reflexiones van sobre todo a centrarse en el artículo 27, donde se plantea el título de ese artículo es la transición justa, y por lo tanto, y el propio artículo recoge que se incluya en esa transición justa, que se incluya la perspectiva de género, aunque a mí ese palabra de género me parece muy perturbador. Es una palabra que está usada en abuso, porque en muchas ocasiones se confunde sexo con género, y no sé por qué hay ese tabú de no llamar al sexo como sexo, Entonces, cada vez que queramos hablar de diferencias de sexo,
no se sabe por qué, por influencia anglosajona sobre todo, se utiliza la palabra género. Y a mucha gente le resulta más cómoda porque hay un tabú, hay una especie de rechazo, de pudor para utilizar la palabra diferencia de sexo. Por lo tanto, yo utilizaré muchas veces también el tema de la diferencia sexual, la diferencia de sexo. Yo empezaría citando, puesto que mi enfoque va a ser desde la perspectiva ecofeminista, por mi doble militancia o múltiple militancia, pero en este caso doble militancia del feminismo y del ecologismo, yo empezaría citando pues digamos a la fundadora del feminismo contemporáneo, que sería Simone de Beauvoir, donde ella nos advierte de cómo cada vez que aletea una crisis política, económica, social, cada vez que aletea una crisis, los derechos de las mujeres pasan a ser cuestionados. Y efectivamente, lamentablemente, tenemos oportunidad constantemente de ver cómo se encarna, cómo se hace realidad esa reflexión. A su vez, yo diría que podríamos ampliar esta reflexión, podríamos también extenderla a los derechos de otros sujetos que también dentro del discurso patriarcal son sujetos subordinados. Aunque Simone de Beauvoir hacía la alusión para las mujeres, podemos ir viendo que el sujeto, a medida, desde estas reflexiones de mitad de siglo o segunda mitad del siglo XX, aunque la obra de ella es del 49, pero el segundo sexo, pero realmente cuando se divulgó, la recibimos y empezamos a conocerla y a debatirla es ya avanzados los años 60-70, ¿no? En ese sentido, ahí ya empieza a verse que el sujeto subordinado por el patriarcado es un sujeto más complejo, y permite desentrañar también dentro del propio feminismo, permite ver la diversidad del sujeto mujer. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría recoger también otra imagen, otra seña identitaria que me parece muy clarificadora y que recoge y da cuenta de esta diversidad del sujeto, de estas señas identitarias, que es la figura del arquetipo viril. El sujeto protagónico del orden patriarcal está encarnado por ese arquetipo viril que sería el varón blanco, occidental, rico, heterosexual, sano o con funcionalidad normativa, tecnologizado, especista, y ahí podríamos seguir. Ese es el sujeto que ha venido protagonizando, que como diría Amparo Moreno, es el sujeto, el arquetipo viril es el protagonista de la historia. En este sentido, es fundamental. El feminismo ha venido en su reflexión de hacer el énfasis, así como el marxismo había hecho el énfasis en la cuestión de clase social, el feminismo hizo el énfasis en la cuestión de sexo, en cómo afectaba ese orden social, político y económico en función de esa identidad de sexo, cómo afectaba al ser hombre o al ser mujer. En ese devenir del propio feminismo fueron surgiendo otras voces también de mujeres que se sentían excluidas de ese feminismo blanco, occidental y de clase burguesa. Y por lo tanto el feminismo tuvo que ir ampliando su mirada, su angular, y empezar a introducir también la propia diferencia de clase, no solo respecto a los varones, sino respecto a las propias mujeres, cómo no era lo mismo ser mujer rica que ser mujer pobre, cómo no es lo mismo ser mujer blanca que mujer negra, cómo no es lo mismo que ser mujer occidental que no occidental, no es lo mismo ser mujer heterosexual que no. Es decir, que se fueron introduciendo otras señas identitarias que permitieron al feminismo también expandirse y crecer y asumir también esa condición incluyente, inclusiva, de introducir también las problemáticas, dentro de la problemática general del hecho de ser mujer, las problemáticas particulares que correlacionaban con esas otras situaciones que acabo de mencionar. En este sentido, el feminismo ha crecido y se ha venido haciendo más autocrítico y también, como decía, más inclusivo.
Por otro lado, el ecologismo, que también tiene larga... Porque cuando hablamos del feminismo, y he citado a Simone de Beauvoir, y por lo tanto estoy hablando de mitad del siglo pasado, el feminismo tiene una larga trayectoria. Tan atrás como nos remontemos en el tiempo, vamos a encontrar voces singulares y colectivas de mujeres que ya hacían reflexiones sobre sus particulares circunstancias en función de ser mujeres. Por lo tanto, es un feminismo avant la lettre, mucho antes de nuestro feminismo más contemporáneo, más cercano. Para el caso del ecologismo ha ocurrido lo mismo. Tan atrás como nos remontemos en el tiempo, encontramos voces que venían haciendo reflexiones sobre, y alarmando sobre las condiciones, sobre todo sanitarias, sobre las condiciones, más desde una perspectiva higienista sanitaria, de los efectos que estaba haciendo, que tenía la acción humana sobre el medio. Nos podríamos remontar incluso a Hipócrates entre el siglo V y IV antes de nuestra era, donde ya empieza a hablar de la preocupación de la insalubridad de las aguas, de los efectos de nuestra intervención en el medio y las consecuencias en el agua. Lo hemos visto con toda la teoría miasmiática en el siglo XVII, donde se plantea todo el tema de las emanaciones fétidas de los suelos, de las aguas, etc. Ya más cercano a nosotros todo el tema también sanitario de las enfermedades laborales. Y eso en realidad, sobre todo el tema de la preocupación por la salud laboral, está centrada básicamente en la salud de los hombres. Vamos viendo cómo el sujeto de mirada, en línea con ese sujeto protagónico de la historia, es el varón, ¿no? En este sentido, el ecologismo va haciéndose eco, en un principio muy vinculado, muy sesgado con un determinado campo de la observación y del estudio, que es el ámbito de las ciencias naturales, y paulatinamente se va incorporando otras perspectivas, que va incluyendo también otros campos de análisis y, por lo tanto, otros campos de estudio. El ecologismo no va a ser solo un asunto de las ciencias naturales, sino de las llamadas ciencias humanas. Va a ser un objeto de interés de la economía, va a ser un objeto de interés del derecho, va a ser y sobre todo, teniendo en cuenta que en la presentación se aludió a mi condición de profesora en una facultad de educación, pues se tiene en cuenta también la construcción de las mentalidades, por lo tanto el ámbito de la educación. En algunas ocasiones, cuando aludiendo a mi condición de profesora de pedagogía ambiental, siempre es curioso, ¿no? Alguien que trabaja en la Facultad de Biológicas y plantea que trabaja en la parcela ambiental, todo el mundo lo ve muy natural y muy lógico. Cuando a mí siempre me preguntan qué consiste eso. Es decir, que no parece que esté en el pensamiento colectivizado la necesidad de que con el discurso ambiental es absolutamente fundamental nuestras mentalidades, y nuestras mentalidades son un objeto específico, y no exclusivo, pero específico del mundo educativo y, por lo tanto, de la pedagogía, y en este caso, además, de una pedagogía que se detiene a analizar qué pasa con este discurso, ¿no? Antes, cuando decía la inquietud de la salud laboral, olvidé decir que, por ejemplo, en estas cuestiones del sesgo de sexo, olvidé citar a Carme Valls, una médica catalana que se ha venido estudiando todo el tema de la salud precisamente desde el otro lado. Si la inquietud ambiental, sanitaria, se ha centrado, sobre todo ha tenido como sujeto paradigmático, arquetípico al varón, Carme Valls viene poniendo de relieve ya desde hace largo tiempo cómo afecta de manera singular el tema de la enfermedad a las mujeres y cómo la medicina las ignora. Porque las mira desde el cuerpo del hombre. Y la respuesta de las mujeres a las condiciones ambientales es muy distinta a la respuesta de los hombres.
no hace mucho salió una sentencia en relación con la empresa, siempre confundo, no sé si fue con Avina o con Ashoka, pero para el caso valen las dos porque las dos son del amianto, y se tardó mucho en que, supongo que en connivencia, por eso lo del derecho y el ambiente, ¿no? La denuncia nunca tenía su correspondencia satisfacción porque la judicatura no encontró responsabilidad y causa penal hasta que prácticamente los obreros de las empresas del amianto se habían muerto. Y cuando ya solo quedaban muy poquitos, probablemente para que las indemnizaciones fueran mucho más reducidas, pues ya efectivamente los denunciantes tuvieron una... Curiosamente, en esa denuncia habían puesto denuncia también sus esposas, porque ellas eran las que lavaban la ropa de sus maridos, pero sin embargo la sentencia no contempló esa dimensión. Y ellas, sabiendo que el amianto es muy volátil, al lavar tuvieron consecuencias muy serias, en algunos casos tan serias como las de sus maridos, y de hecho una parte de ellas también han muerto por enfermedades respiratorias, pulmonares, o están padeciendo ese sufrimiento y, sin embargo, no se las compensó. Por lo tanto, cuando estamos hablando de discurso ambiental, estamos hablando de algo muy complejo, no es de algo que solo pertenece al ámbito pues de la biología, que es básicamente donde la mentalidad colectiva lo ubica. Está también los medios de comunicación, que contribuyen fundamentalmente incluso en algunos casos ya hoy podríamos decir que incluso superan a la escuela en la construcción de mentalidades, ¿no? En este sentido, para el discurso ecológico hay una obra también que hay un acuerdo tácito en considerarla una obra fundacional, que es la obra como obra fundacional del movimiento ecologista, es la obra de Rachel Carson, Primavera Silenciosa. Llama la atención que esta obra, escrita por una mujer, en un momento en que en el año 60 creo que se publica en Estados Unidos, pues en realidad es una obra muy temprana ya para poner de relieve de forma directa los efectos perniciosos que estaban teniendo ya toda no solo la gran industria, que era lo que más o menos ya se venía nombrando, sino ya también todo el tema de los agrotóxicos. Rachel Carson denuncia en ese libro la deriva que hay de la utilización del cloro como arma biocida, como arma química en la Segunda Guerra Mundial, y los lobbies del cloro, cuando la guerra se acaba, esgrimen que tienen pérdidas. Es decir, estaban con un nivel de ganancia aquí, con la guerra tienen un nivel de ganancia allí, cuando la guerra acaba, esgrimen pérdidas, para que veamos el discurso, para que veamos el lenguaje, y esa idea está funcionando en muchos de los ámbitos en los que nos movemos actualmente, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se hace? Hay otra connivencia del orden social, político y económico. ¿Qué se hace? Esa utilización del cloro para no mermar las ganancias de estas fortunas. Por eso, cuando hablamos en términos de riqueza, hay que hablar de riqueza de quién, de quiénes, y a favor de quién y en contra de quiénes y de qué. Hace que se derive a todo el tema de agrotóxicos, de pesticidas, de herbicidas, etc. Rachel Carson, muy observadora, realmente es absolutamente privilegiada la capacidad de observación que tiene esta mujer. Yo la fui siguiendo en otras obras que escribió. Hay una maravillosa que, además, sobre todo con el manejo lingüístico que tiene una prosa poética maravillosa, pero no quisiera caer en una idea de cursilería en absoluto. Es un lenguaje absolutamente analítico, pero con la semántica que tiene, el campo lingüístico que tiene, enriquece y embellece muchísimo lo que dice, aun cuando está hablando de unas temáticas muy delicadas y de mucho sufrimiento, que precisamente no merma el sufrimiento, ni la carga de denuncia. Bien, en estos dos movimientos, feminismo y ecologismo, que a lo largo de de la década de los 60, 70, incluso 80 y más adelante,
han venido caminando en paralelo, no en vano nacen vinculados a otros movimientos civiles. Está el movimiento en los años 60, está el movimiento en favor de la paz, sobre todo en los campus universitarios. Llama poderosamente la atención, ¿no? Hoy salía un artículo, una columna en un periódico, en El País, de Manuel Vicent, en donde planteaba un poco, hablaba del silencio de los corderos y citaba los campus universitarios con aquella lucha social, política, ideológica que había, y yo me preguntaba qué está pasando en los campus universitarios ahora, ¿no? ¿Qué otros gritos se oyen? Pues bien, esos movimientos, el movimiento de la paz, el movimiento por derechos civiles, en esos años ya está habiendo una contestación por parte de los colectivos negros en Estados Unidos, y empieza muy tenuemente, muy tibiamente a aceptarse que vayan a la universidad. También la población originaria, la población indígena, que está en las reservas, y para compensarles en algunas ocasiones se le dan becas a sus hijas y a sus hijos, y sobre todo esa confluencia de chicos y chicas en los campus universitarios. Hasta entonces los chicos iban a unas universidades y sus hermanas a otras. Ahí empieza a haber una confluencia, y es lógico que en ese caldo de cultivo empiecen a funcionar estos movimientos con distintas causas, pero que al final son causas que se unen. Pues esta del feminismo y el ecologismo va a confluir en los años 70 con un neologismo que hace precisamente otra mujer, una mujer francesa, Françoise d'Aubonne. Parece premonitorio su apellido, porque Aubonne quiere decir agua buena, y es francesa pero de madre española. A mí me gusta señalar esto porque, como hay tanto patriotismo de la colonización, pues a veces viene bien reclamar otro tipo de patriotismos o de matriotismos en este caso, ¿no? Y aquí, llegadas aquí, nos encontramos con el punto de esa confluencia que tiene que ver, que nos sitúa en la economía. ¿Qué ocurre? La economía es curioso porque, si nos remontamos al sentido etimológico de la palabra economía, quiere decir oikos, casa, y nemein, que es administración, que es gestión. Llama poderosamente la atención que esa palabra tan potente, que define a la unidad mínima de cuidado y de reproducción de la vida y de cuidado de la vida, curiosamente es la palabra que nace para nombrar eso, oikos, economía, administración de la casa, la hemos visto evolucionar en el devenir del tiempo para justamente significar lo contrario. De hecho, hoy, cuando hablamos de economía, no está incluida la economía, lo que entendemos por casa no está incluida, está de hecho invisibilizada. En este sentido, obviamente, el lenguaje se medirá. El lenguaje es un instrumento vivo, por supuesto que lo es. Y no voy a ser yo quien lo ponga en cuestión. Pero lo que sí, en estos foros en que nos reunimos para debatir, para intercambiar y repito, para poner nuestras ignorancias a dialogar, sería interesante que viéramos quién dirige la evolución del lenguaje, quién ha dirigido la evolución de esta palabra, quién la dirige, hacia dónde, a favor de quiénes, en contra de qué y de quiénes. Esta es la clave. Esta es la clave, porque la mutación de esta palabra la hace sospechosa, esa mutación. Quien ha dirigido el deslizamiento semántico... ¡Hola! ¿Sí? Se acaba el tiempo. Se autodestruye el micro. Disculpa, te interrumpí, espera. Bueno. Bien. Obviamente hoy estamos inmersos en una economía, como decía, de fuera del hogar, por utilizar esa palabra, ¿no? De fuera de ese espacio, de fuera del oikos. Estamos en una economía que es una economía del mercado, que solo entiende la economía en términos monetarios. Es una economía mercantilizada, que ignora, invisibiliza lo que ocurre precisamente en el espacio que antes nombraba. En este sentido, ya no sé cómo cortar, pero bueno, voy a cortar,
En este sentido, a mí me gustaría también citar, entraríamos aquí en las cuestiones culturales, y a mí me gustaría citar la definición de Marx que más nos aporta de cultura, que curiosamente no es una definición que abunde por ahí. La que más se escucha es la de Taylor, donde se plantea que cultura es el conjunto de normas, costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos, etc. Y ahí lo deja, sin plantearnos los conocimientos de quién, a favor de quién y en contra de quién, sin plantearnos las leyes de quién, a favor de quién, en contra de quién, sin plantearnos las creencias de quién, porque hay unas creencias que son más legítimas que otras. No entra ahí, lo deja ahí y eso es cultura. Marx nos dice que cultura, obviamente de entrada, cultura sería la transformación material, la actividad de transformación material de la naturaleza. Pero él dice, no basta con ello. Esa actividad genera nuevas necesidades y nuevas fuerzas sociales. A partir de ahí es necesario definir como cultura el conjunto de las relaciones sociales que hacen posible la producción de unos medios de existencia. Y ahí es donde hay que entrar. Esta definición que repito, que es la que menos calza el artefacto de definición, sin embargo es la que más explícita, porque nos invita a entender que hay que ver detrás de un hecho, y voy a tener que ir cortando, detrás de un hecho cultural, cómo están esas relaciones sociales. Y en esas relaciones sociales volvemos a ver los sujetos silenciados, los sujetos que el patriarcado subordinó. Por poner un ejemplo y cortando mucho de lo que pretendía aportar, detrás de esto, ¿qué hay? Esto no solo es su funcionalidad, que es un aparato que escribe, está hecho de plástico, tiene una tinta, está fabricado probablemente en Taiwán. ¿Quién lo fabricó? ¿Quién puso la energía para que esto sea barato cuando viene desde allí? ¿Quién puso las autovías, los aeropuertos? ¿Quién esquilmó bosques para hacer autovías para que todo llegue? Todo eso, ¿dónde lo vemos en los hechos culturales? ¿Dónde está? Y sobre todo, eso en lo que es la relación material con el medio. En lo que son las relaciones sociales, ¿quién lo hizo? ¿En qué condiciones? ¿Por qué una zanahoria que viene de Almería es más barata que una zanahoria que compramos o que cultivamos en Grau? Repito, todos esos costos, todos esos precios intermedios, ¿quién los pone? Si trabajan en el cultivo de la zanahoria, si trabaja una mujer, esa zanahoria será más barata que si trabaja un hombre. Si trabaja una mujer inmigrante, mucho más barata que si trabaja una mujer. Por lo tanto, todo eso es necesario verlo. Y ahí está esa cadena de silenciamientos, de invisibilidades sobre ese sujeto subordinado por el patriarcado, ¿no? Carol Bateman hablaba del contrato social y escribió una obra que se llama El contrato sexual. Y ella plantea cómo el patriarcado, sirviéndose de esa, sobre todo el patriarcado capitalista, del modo de producción al que estamos asistiendo, ya no sabemos, parece que vuelve a reforzarse ahora, porque de nuevo vuelve a abrirse la posibilidad de desarrollar otra vez la cultura de extracción, con fósiles de la energía nuclear ya no parece que nos asuste tanto, con lo cual ahí está aleteando ese peligro. Pues en el contrato sexual, Carol Bateman plantea cómo hay un doble contrato por la figura del matrimonio. El hombre accede al cuerpo de la mujer y a sus criaturas. De hecho, la mayoría de la gente que estamos aquí, si no la totalidad, llevaremos en primer lugar el apellido del padre, aunque no se haya visto de qué cuerpo hemos salido. Hoy por hoy la ley lo ha cambiado, pero por defecto, si no se pide en registro que haya el apellido de la madre en primer lugar, por defecto sigue siendo el del padre. Y todavía es el día de hoy que cuando se lee alguna biografía o obituario de algún ilustre, se dice su mujer le dio 5 hijos, le dio. O sea, por lo tanto, el hombre accede por ese contrato matrimonial, accede a apropiarse del cuerpo de la mujer y ese doble contrato implica también el apropiarse de la economía. Sigue siendo cabeza de familia, sigue siendo el referente monetario y seguimos teniendo ejemplos cientos. Cuando teníamos el teléfono fijo, el teléfono estaba el nombre del padre, el coche importante de la casa está el nombre del padre y es el que lo conduce. Ella si conduce el de segundo uso o el pequeñito, el utilitario, ¿verdad? Es decir, hay cantidad de elementos de nuestra cotidianidad que ponen en evidencia esta relación
contractual. Y este contrato en la casa, en la unidad familiar matrimonial, que es la unidad, la célula con la que funciona ese capitalismo industrial, se lleva al mundo del trabajo. En el mundo de la empresa, el salario del obrero se pone en condición de esa unidad matrimonial. Por eso interesó a ese capitalismo que el obrero estuviera casado. Por eso ese canto al matrimonio heterosexual, obviamente. Porque a ella se la educa para el ahorro. Y por lo tanto a él se le ajusta el salario en función de que tiene en casa alguien y se le ajusta la hora laboral. Puede dedicar más horas al trabajo laboral porque una parte que requeriría para su cuidado se la está haciendo una señora que es la que no trabaja, es el no trabajo. Voy a cerrar, sí. Solo una cita, ya cierro, tengo más cosas, pero cierro. Se citó aquí antes a Iberdrola. Es curioso, estos días en la publicidad de Iberdrola se nos dice, como somos idiotas las mujeres, no hemos ido a la escuela, no sabemos eso, ¿verdad? Y si no lo sabemos habrá que preguntarle a la escuela porque no nos lo enseña, que si ponemos la lavadora a 30 grados en vez de a 60 ahorramos no sé cuánta energía. Y si ponemos la calefacción a 19 en vez de a 22 también ahorramos. Y lo dirige a las mujeres, porque acaba la cuña publicitaria diciendo Iberdrola, creo que es Iberdrola, Iberdrola, empresa colaboradora con el universo mujer. Es absolutamente insultante. El universo absolutamente insultante. Entonces, por otro lado, volvemos a lo mismo. Este ejemplo me viene muy bien, cuando escuché Iberdrola, me viene muy bien, porque enlaza con esto que acabo de decir. Iberdrola quiere ahora que ahorremos, porque no lo quiso antes. ¿Será que las grandes empresas necesitan energía y entonces nos ponen a ahorrar? ¿Y el mensaje es de nuevo a las mujeres? No lo sabíamos ya porque no lo hacíamos. ¿Por qué no poníamos las calefacciones? ¿Por qué las poníamos si no las necesitábamos o las poníamos a temperatura? ¿Por qué hacíamos eso? ¿Por qué ahora se nos llama a... ¿Por qué se nos pide que lavemos las manos cuando eso forma parte de la urbanidad de toda la vida? Toda la vida hemos lavado las manos. Entonces, ¿por qué ahora nos están cretinizando de esta manera, dándonos mensajes de cosas que tendríamos que saber? Y si no las sabemos, habrá que preguntarse quién ha querido ocultarlas. Y perdón, tengo que cortar. Gracias, Esperanza, por tu intervención. Y sentimos que tengas que abreviar ahí de repente. Bueno, nada, ya por último, y antes del coloquio, Juan nos va a hablar de lo que son las estrategias y convenios de la transición justa en relación con marcas afectadas como la nuestra, como esta en la que estamos, por el tema del cierre de las centrales térmicas y explotaciones mineras. ¿Pasamos esto? Igual tienes que cambiarte. No te preocupes, yo creo que... ¿Se me oye? Se oye, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Yo sé que muchas veces había hablado con Pablo la posibilidad de venir, pero por unas causas y por otras, pues al final estoy aquí. Entonces quería, aprovechar estos minutos para, hablar un poco de todo este proceso que se inicia con la Ley de Cambio Climático, pero quería en primer lugar hablar del contexto, porque claro, la Ley de Cambio Climático tiene un contexto y es que estamos en un escenario realmente de crisis ecológica aguda. Este verano ha sido un verano donde hemos visto con mucha claridad que el cambio climático no es una hipótesis científica, que el cambio climático es una realidad que está aquí, que el aumento de las temperaturas, además en una región donde está la península ibérica, que es la región mediterránea. Es verdad que Asturias está más en el clima atlántico, pero la región mediterránea se ve gravemente afectada por el cambio climático por ser una región frontera entre el clima árido del norte de África y el clima más húmedo de Centro Europa, ¿no? Entonces, hemos visto cómo lo que nos venía diciendo la Agencia Española de Meteorología, los veranos han alargado su tiempo durante 5 semanas, los veranos en la península. La temperatura en los mares pues está alcanzando récords. Este verano en el Mediterráneo, por ejemplo, se han alcanzado los 30 grados de temperatura en el mar, lo cual pues es verdaderamente preocupante, porque al final es una enorme energía la que se acumula ahí, que luego acaba
en tormentas y, bueno, como lo estamos viendo. Pero el Cantábrico, no os confiéis, porque el Cantábrico también ha aumentado sus temperaturas. Seguramente lo habréis notado este verano, ¿no? Los incendios forestales están desatados. El otro día teníamos en el Congreso de los Diputados una reunión, una jornada con los bomberos forestales, porque estamos reclamando con ellos o ayudándoles a reclamar una ley específica que establezca la funcionalidad de los bomberos forestales. Y realmente una de las ponencias fue muy impactante en el sentido de que además creo que refleja el sentimiento de que los fuegos actuales son fuegos a los que realmente no se puede hacer frente. Ellos mismos lo dicen, es decir, solo te queda retirarte y esperar a que puedas acometer la lucha contra el fuego en el momento en que las condiciones mejoran, ¿no? Son lo que se llaman fuegos de sexta generación, y por eso este año hemos tenido una cifra récord de 300.000 hectáreas, ¿no? En fin, digo todo esto porque, desgraciadamente, la Ley de Cambio Climático, sobre la que yo voy a hablar y en la que viene contemplado toda esta cuestión de la estrategia y de la estrategia de transición justa y de los convenios de transición justa, se ha convertido en este momento en el pim pam pum de todas las leches de la derecha, ¿no? Y yo aquí enlazo con lo que tú decías, porque realmente creo que el feminismo y el ecologismo son dos movimientos transformadores, y como movimientos transformadores que están siendo especialmente atacados por la derecha y por la nueva extrema derecha que tenemos aquí y que tenemos globalmente, ¿no? Entonces, cada vez que hay un debate sobre cualquier cosa, pues la extrema derecha sale a decir que van a tumbar la Ley de Cambio Climático, y como sabéis, el Partido Popular funciona, digamos, a impulsos de lo que hace la extrema derecha. Pues el Partido Popular, que algunos de los artículos sobre los que ahora critica votó a favor, sin embargo, también se ha apuntado a esa oposición a la Ley de Cambio Climático, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que establece la Ley de Cambio Climático? Pues establece una serie de medidas precisamente en la línea de esa necesidad de reducir las emisiones, ¿no? En lo referido voy a resumir un poco, no sé cuánto tiempo tengo, pero sí me gusta, poquito, vaya, lo siento. Me vais a tener que... Yo ya te digo poquito y así. Bueno, los datos que me interesan son que esa reducción que plantea la Ley de Cambio Climático del 23% en las emisiones de gases de efecto invernadero suponen, y todas las medidas que se contemplan, que van desde la producción energética al tema de la eliminación de la exploración de hidrocarburos, el tema de la eliminación de los coches o el establecimiento de un objetivo de coches de cero emisiones, la obligación de los municipios a establecer zonas de bajas emisiones, la obligación de establecimiento de puntos de recarga. Es decir, no es solamente en materia de producción eléctrica en lo que la ley se detiene, sino que es del conjunto de las actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces decía que lo que me quería detener es que la ley tiene una memoria económica que habla de que este proceso de transición de los combustibles fósiles a otro modelo energético va a movilizar mucho dinero, se calculó 241.000 millones de euros a lo largo de la próxima década desde la aprobación de la ley, ¿no? Y ahorrará también 67.000 millones de euros por la reducción de la importación de combustibles fósiles, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que tiene un efecto, que se prevé que tenga un efecto económico, ¿no? Pero, lógicamente, este efecto económico no será igual, no está siendo igual para todos, ¿no? Y de ahí es donde viene el establecimiento de ese objetivo de transición justa, que en el título 6 aborda la Ley de Cambio Climático. ¿Por qué? Porque somos muy conscientes, quienes hemos elaborado la ley, de que una economía descarbonizada requiere también de medidas que faciliten una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables. Así, para que la transición hacia un modelo productivo más ecológico sea socialmente beneficiosa en un país con altas tasas de desempleo como España, esta transición debe ser motor de nuevos empleos y generar oportunidades de empleo de calidad, ¿no? Y por eso
se establece para hacer frente a las oportunidades y desafíos de transición ecológica y la descarbonización, se establece una estrategia de transición justa. Es decir, que por primera vez en España, y este es uno de los temas que quería resaltar, porque una pregunta que se me hace a menudo es, bueno, aquí ya tenemos la experiencia de los fondos mineros, ¿no? Y realmente no supusieron una diferencia. Creo que, porque claro, este proceso de salida del carbón que se ha abordado de manera muy interesante en cuanto a sus impactos en la primera intervención, pues vosotros lo sabéis muy bien, es un proceso progresivo y que empieza hace ya muchos años, ¿no? Es decir, en el año 85, si no recuerdo mal, había 50.000 empleos en el carbón. En el año 2018 no sé si quedaban 2.000 empleos, ¿no? Por lo tanto, realmente estamos, diría, al final del proceso. Y creo que también es muy importante resaltar, desde mi punto de vista, que es necesario no creer en cantos de sirena y dar por cerrada esta etapa. Porque en aquellos lugares donde hemos visto que se produce, que la transición hacia adelante, dejando atrás el carbón, ha tenido éxito, en primer lugar, lo que las personas y las entidades que trabajaban en esa transición nos decían es que el proceso de cambio realmente empieza en el momento en que se asume que no hay marcha atrás. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en consideración, porque en tanto en cuanto nos sigan diciendo que puede haber marcha atrás, que es lo que está diciendo todos los días la derecha, que esto es un capricho de la izquierda, no lo es. El consumo de carbón está bajando, va a bajar globalmente. Es verdad que puede haber momentos puntuales. Ahora tenemos un momento puntual crítico, que es la guerra de Ucrania, la situación del gas, y es un momento en el cual muchos están diciendo, no, hay que volver atrás, la transición ecológica es un fracaso, y yo lo que debo decir es que los datos lo que muestran es precisamente lo contrario, ¿no? Los datos lo que nos están mostrando es que España, que ha pasado en este año de en el año pasado de 2021, la energía eólica pasó a ser la primera fuente de producción energética del país, con el 21% del total, superando por primera vez a la nuclear. La energía solar fotovoltaica ha aumentado su producción en un 300% en nuestro país, y esto nos hace tener una dependencia menor. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en los últimos meses? ¿Por qué ha aumentado el consumo de gas? Porque ha sido un año muy seco y se ha reducido la producción hidroeléctrica, ¿no? Y eso es lo que esperamos. Claro que el cambio climático no nos ayuda, pero esperamos a que la situación, digamos, cambie. Entonces, esto, si lo comparamos, por ejemplo, y creo que es interesante hacerlo, porque uno de los elementos que se repiten en este debate de los últimos meses es incluso no sé si has comentado, ya no hay miedo a la nuclear, ¿no? Es el ejemplo francés. Bueno, el ejemplo francés, precisamente, en el debate del futuro energético, debería ser un ejemplo contranuclear, porque lo que está demostrando el ejemplo francés es que depender de la energía nuclear, como depende Francia, es un absoluto fracaso. Es decir, si comparáis los precios de la electricidad en las últimas semanas o meses, comparáis España con Francia, lo que veis es que el precio de la electricidad en Francia es altísimo. ¿Por qué? Porque la mitad del parque nuclear está parado. ¿Por qué está parado? Pues por motivos diversos. Por revisiones, por averías, también por la sequía, porque los ríos no tienen capacidad, debido a la bajada del caudal, no tienen capacidad de refrigeración, y al final esa dependencia de la nuclear lo que está demostrando es que el sistema energético francés es profundamente inconsistente y profundamente débil en comparación, por ejemplo, con el nuestro, que es un sistema que está mucho más diversificado, donde además las energías renovables, en el momento en que aportan de manera exitosa al sistema, pues los precios bajan. Hoy mismo leía que mañana los precios de la electricidad van a bajar a mínimos. ¿Por qué? Pues porque seguramente la eólica está produciendo mucho, porque ahora está habiendo bastante viento, ¿no? Bueno, esto, digamos, a modo de introducción porque realmente creo que esa es la realidad en la que estamos inmersos, ¿no?
Bueno, dicho esto, bajo un poco a la estrategia de transición justa, que es lo que realmente y lógicamente interesa aquí, porque es lo que nos afecta. Y bueno, pues la estrategia de transición justa, la propia ley ya contempla lo que debe incluir, que creo que es interesante porque desde el primer momento lo que plantea es la identificación de colectivos, sectores, empresas y territorios potencialmente vulnerables al proceso de transición a una economía baja en emisiones de carbono, ¿no? Bueno, creo que esto es una primera diferencia con lo que eran los fondos del carbón, ¿no? Que realmente se está, en primer lugar, tratando de identificar aquellos actores que pueden aportar socialmente en las regiones vulnerables, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, el análisis de oportunidades de creación de actividad económica, las distintas políticas que pueden aplicarse, instrumentos para el seguimiento del mercado de trabajo y el marco de elaboración de los convenios de transición justa. Y sobre el tema de los convenios, lo que dice la Ley de Cambio Climático es que en el marco de esa estrategia de transición justa se suscribirán convenios con el objeto de fomentar la actividad económica y su modernización, así como la empleabilidad de trabajadores vulnerables y colectivos en riesgo de exclusión en la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono y, en particular, los casos de cierre y reconversión. Debo decir que aquí, más allá de los detalles sobre lo que debe incluir el convenio, que no creo que sea especialmente interesante, porque eso digamos que podéis tener acceso a ello. Creo que lo más interesante es que hay fundamentalmente cuatro herramientas o cuatro estrategias a considerar en este proceso, ¿no? La primera son las líneas de ayuda a las empresas para generar nuevo tejido económico, ¿no? Quiero decir que ahí también están los mecanismos de transición justa de la Unión Europea, que van a movilizar entre el año 2021 y 2027 del orden de 100.000 millones de euros y, por lo tanto, es relevante los fondos que se van a utilizar, ¿no? El segundo elemento son los instrumentos de apoyo a los trabajadores, y aquí quiero decir, y hablaba hoy sobre la problemática específica, ¿no?, que es fundamental, y en eso estoy completamente de acuerdo con Pablo, es fundamental que las empresas eléctricas, que como estamos viendo en los últimos años, están teniendo unos sobrebeneficios absolutamente desmesurados, es fundamental su compromiso con esta transición justa y que se comprometan a la creación de empleos más de los que destruyen, efectivamente, ¿no? Creo que esto es clave, porque si las empresas, estamos desgraciadamente viendo en los últimos meses, y a nadie sorprenderá, que las empresas energéticas fundamentalmente lo que hacen es aprovechar las oportunidades que les da el marco para incrementar sus beneficios. Nosotros desde Unidas Podemos hemos trabajado mucho en muchos aspectos de estos, algunos de los cuales han sido tenidos en consideración, por ejemplo, todo el tema de los mercados energéticos, el tema de la separación del gas, el tema del tope del gas y el tema de la minoración de los beneficios caídos del cielo, que ahora, por cierto, asume la Unión Europea. Cuando nosotros los planteábamos en el Congreso, pues prácticamente nos decían que éramos unos bolivarianos trasnochados, y ahora lo está asumiendo la propia Unión Europea, ¿no? Y, por supuesto, tenemos una reivindicación, una reclamación que creemos que sería imprescindible y que hubiera ayudado mucho en esta situación, que es la de la creación de una empresa pública de energía, ¿no? Desgraciadamente esta reclamación no está siendo, así como otras hemos conseguido que sean atendidas por las administraciones, pues en concreto la demanda de una empresa pública de energía, pues no ha sido escuchada, ¿no? Y también me preguntaban por qué la ciudadanía debe tener confianza en las oportunidades que representan los convenios. Bueno, yo creo que realmente se está haciendo un esfuerzo, y bueno, aquí podéis creerme o podéis no creerme, pero lógicamente yo creo que se está haciendo un esfuerzo porque realmente, digamos, en primer lugar se ha aprendido la lección de lo que fueron los fondos mineros, y se está haciendo un esfuerzo porque realmente los fondos vayan en esta ocasión a proyectos que realmente sirvan para el beneficio de la gente y para el desarrollo realmente de las comarcas afectadas. Ese es el objeto del
del Instituto de Transición Justa. A tal objeto se ha creado un organismo de participación que da participación a la mayor parte de los sectores sociales, precisamente para orientar en esa utilización de los fondos, y en definitiva yo creo que ese es el cambio principal que yo considero, ¿no? Que es un proceso pretende ser un proceso mucho más participativo, pretende ser un proceso que va realmente al objetivo de revitalizar las comarcas afectadas por el proceso de descarbonización. Creo que al menos la voluntad de quienes hemos llevado adelante este proceso y esta ley pues es en ese sentido, y eso sí, lo que es imprescindible, y no vale solo con la voluntad de los legisladores, es imprescindible el apoyo de las empresas. Si eso no ocurre, como parece que no está ocurriendo, realmente va a ser muy difícil que podamos ir adelante con éxito, pero eso es lo que tenemos que reclamar con mucha fuerza. Pero en todo caso, desde luego, nuestra voluntad es que todo este proceso, digamos, legislativo y elaborativo de normativa y demás sirva para realmente que en esta ocasión las cosas se hagan bien, ¿no? Nada más por mi parte. Muchas gracias. Bien, pues Juan. Vale. Bueno, Juan nos hizo ya la exposición, el resumen y todo, todo en conjunto. Entonces nos quedaría hacerle una pregunta resumen muy breve, así muy concisa, a Esperanza sobre, bueno, pues qué medidas consideras importantes a incluir en los convenios de transición justa para dar un enfoque de perspectiva de género. Vale, y luego ya pasaríamos a hacer un poco coloquio, ¿vale? Bueno, realmente, así de forma un poco apurada, obviamente plantearse de nuevo el mundo del trabajo recuperando cuestiones otra vez lingüísticas. Hemos hablado del mundo del trabajo como el mundo de la producción y llamamos producción a lo que es extractivismo. Y por lo tanto, antes cuando hablaba del arquetipo viril, una de las señas identitarias es la de el sujeto humano como sujeto superior frente al resto de las especies, ¿no? Por lo tanto, plantear que no se trata de reivindicar empleo a cualquier precio, sino que hay que incluir ahí todas esas señas identitarias que hemos contemplado antes. Y volviendo a la definición de cultura, volviendo a plantear unas relaciones sociales inspiradas precisamente en relaciones de justicia y equidad, donde no quede nadie excluido y que todo el mundo participe en la corresponsabilidad del cuidado. Es decir, el empleo tiene que volver a discutir las jornadas laborales para hacer que todo el mundo pueda destinar un tiempo digamos, a lo que venimos llamando producción, que repito, hay que replantearse a qué le estamos llamando producción, en qué condiciones producimos, en contra de qué, que no puede ser de nuevo en contra de la naturaleza, en el conjunto total de las especies, y que un tiempo de ese trabajo sea un trabajo del autocuidado, del cuidado. Todo el mundo participe en las dos esferas, en el trabajo remunerado, que sería el trabajo asalariado profesional, y la corresponsabilidad en la participación del cuidado. Y por lo tanto, y cuando digo todo el mundo, por lo tanto ahí entraríamos las mujeres. De hecho, ya estamos en buena medida, ya empezamos de forma progresiva a participar en los espacios profesionales y en cambio nuestros compañeros varones no han hecho, nosotras hemos salido de casa, hemos dejado de ser ese ángel del hogar, pero nuestros compañeros no han vuelto a casa. Entonces, ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Nuestra relación con la naturaleza no podemos llamarle trabajo productivo a un trabajo de devastación y esquilmación de la naturaleza, y no podemos negar toda la tarea considerada no trabajo, que es la tarea del cuidado y de la reproducción. Por lo tanto, yo diría que en un apunte breve tendría que ir por ahí la apuesta. Bien. Gracias, Esperanza.
Bueno, si os parece, podéis hacer abrimos un turno de palabras, consultas o exposiciones breves. Si queréis levantar la mano y vamos cogiendo turno. Animaos. ¿O quedó todo muy claro? No sé. Ay, que no veo, perdón. Maribel, cuéntanos. No, que no te oímos. Es que es verdad, o sea, desde aquí igual se ven, pero desde allí. En esos convenios que hablabas de colaboración, ¿existe algún tipo de garantía de que se cumplan los acuerdos de esas empresas? Es decir, si hay que crear 2 empleos por cada uno que se destruye, ¿en qué consisten esos compromisos? ¿Quién lo va a supervisar? ¿Quién lo va a inspeccionar? Porque aquí tenemos 20.000 millones de ejemplos de empresas creadas que se fueron a la nada en poco tiempo. Y realmente, cuando hablamos de crear empleo, ¿en qué consiste? Yo, si soy una empresa, ¿qué tipo de empleo voy a crear? ¿Qué tipo de actividad económica voy a crear? ¿Eso está estipulado en esa ley, en esos convenios? La pregunta entiendo que es para Juan, ¿verdad? Gracias, Maribel. ¿Contesto? A ver, garantías de que las empresas eléctricas vayan a cumplir este tipo de compromisos, desgraciadamente no hay ninguna, porque entre otras cosas no han hecho esos compromisos. Es decir, esto es algo que intentamos introducirlo en la ley, pero desgraciadamente no se consiguió, ¿no? Yo creo que solamente digamos que la presión social es la que puede en estos casos hacer que esos convenios se cumplan. Con lo que respecta a la generación de empleo, el Instituto de Transición Justa publica una memoria anual. La última está disponible en la página web. Ahora, si quieres, la busco y te digo la cantidad de empresas que se está ayudando, el número de empleos creados, porque se han creado en el conjunto de las zonas. Lo que pasa es que es mucho más amplio que Asturias. Es decir, que los convenios de transición justa afectan a Castilla y León, a Galicia, Asturias, también las zonas de abandono de las nucleares y demás, ¿no? Por lo tanto, eso está publicado y se va a publicar cada año. Yo creo que esa es una de las garantías de buen gobierno, es decir, que se haga con una gobernanza y con una transparencia que realmente sirvan para, en primer lugar, para que se rinda cuentas y para que se puedan exigir responsabilidades, ¿no? Bien. Después de la respuesta de Juan, pidió turno de palabra Ramón.
Bueno, es muy buena pregunta y yo creo que realmente nos enfrentamos a unas inercias que estamos tratando de frenar. En primer lugar voy a decir, no quiero excusarme, ¿no? Pero voy a decir que nosotros somos una parte muy minoritaria del gobierno y que la mano que nos dan está las competencias que nos dan están en los departamentos que nosotros gestionamos, como es trabajo, como es igualdad, como es servicios sociales o consumo. Pero que muchas otras cosas nosotros no las podemos gestionar y por lo tanto es una posición complicada la nuestra de defender cosas que en ocasiones nos gustaría que fueran más allá, ¿no? Porque sí que se está trabajando, por ejemplo, con las entidades bancarias, obligándoles a establecer puntos de bien sea de cajeros o de atención al cliente en las zonas rurales con unas distancias determinadas. Es decir, todo esto se está legislando. Estamos tratando, no siempre con éxito, pero estamos tratando de evitar el cambio, estamos tratando de cambiar la política ferroviaria para garantizar que se dejen de cerrar los ferrocarriles de media distancia, como viene ocurriendo de manera bastante sistemática, para que se invierta más. Se está trabajando en una ley de movilidad sostenible que va a tratar de garantizar, porque muchas veces, insisto, trabajamos en contra de los intereses de empresas, porque al final el problema que nos encontramos es que Renfe te dice, no, es que yo no quiero mantener esta línea porque no me es rentable. Hay muchos factores alrededor de eso, ¿no? Pero lo que te puedo garantizar es que se está haciendo todo lo posible para, digamos, dar la vuelta a esta situación de despoblación progresiva del mundo rural en todos estos aspectos. Servicios sanitarios, ¿qué te voy a contar? Es decir, somos quienes estamos defendiendo la sanidad pública a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles. A nivel, dices a nivel rural, y yo te digo, y también a nivel urbano, es que el abandono de la sanidad pública, el cierre, por ejemplo, de centros de atención primaria en Madrid ha sido brutal, ¿no? Y no estamos hablando ya del medio rural, ¿no? Entonces, toda esa defensa de los servicios públicos la estamos haciendo los partidos del gobierno, unos con más intensidad y otros con menos intensidad, pero eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que te aseguro que estamos tratando de, especialmente en el medio rural, de que sea una realidad, ¿no? Bien, quería intervenir detrás de Maribel. Detrás de Maribel con polo naranja. Es que no sé el nombre. David. Vale. A ver, algunas cosas. La primera, a mí me gusta ser sincero. Y en Asturias, en este momento, por el tema de la transición justa, no se está haciendo nada serio. No hay ni un solo proyecto público que sea serio. Y no solo hablo de proyectos industriales, hablo de proyectos medioambientales, de infraestructuras culturales, deportivas, de todo tipo. No hay nada. Los proyectos que vinieron hasta ahora de los ayuntamientos dan la risa solo con leerlos, por la poca entidad que tienen, incluido los del Ayuntamiento de Langreo. Sin embargo, eso sí, quien está aprovechando en este momento los fondos verdes y planteando proyectos serios de miles de millones de euros es la gran industria. Es Arcelor, por ejemplo, con su proyecto de acero verde, que puede ser inevitable para mantener la actividad, pero de paso va a reducir 1000 empleos, por hablar con claridad de lo que hay. Esa es la realidad en Asturias. Y a mí en la realidad en Asturias, y a mí no me gusta mezclar porque hay mucha moda de hablar, por ejemplo, de España vaciada y todo, más bien sería abandonada. En este caso, en Asturias y en estas comarcas, más bien es una España totalmente destrozada. Y lo que pasa es que viene de largo, porque la minería aquí no cerró por razones medioambientales. La minería fue cerrando y perdiendo 20.000 puestos de trabajo porque las eléctricas entendían que ganaban más dinero quemando carbón de importación que en carbón nacional. Lo que cerró a última hora ya era un retal que quedaba.
Era prácticamente nada, pero incluso con los fondos mineros, con todo lo mal que se hizo, que no fueron adicionales, que todo lo que había en las cuencas se hacía con fondos mineros, que realmente no fueron a industrias, sino bueno, proyectos de todo tipo, algunos hasta interesados, ¿no? hasta corrupción hubo por medio. Pero es cierto que en aquella época sí hubo una serie de inversiones en las comarcas. No dieron todo lo necesario, pero sí las hubo. Ya no hablo de industria, sino en otro tipo incluso de infraestructuras. En este momento, desde hace años, prácticamente no hay nada. Eso es una realidad. Y hasta este momento, todo lo que viene de la mano de la transición justa no ha aportado nada. No sé si mañana va a hacer algo, pero hasta este momento la resultante es cero y no hay ningún proyecto serio, y entiendo que si no se elaboran desde lo público proyectos serios, no los va a haber. Las empresas eléctricas están totalmente de lado a lo suyo. No les importa nada ni van a hacer nada. Y lo planteo como una preocupación porque eso se hace y lo debería hacer el gobierno central y no ha hecho nada hasta ahora, o me temo que no lo va a hacer nadie. Nada más. Responderlo. Juan, ¿te toca a ti siempre? Me toca a mí siempre. ¿Para Juan o quieres compartir? David, bueno, ¿quieres que te responda Juan? No, sí, a ver, yo de las cosas que has dicho, hay cosas con las que estoy de acuerdo. Por ejemplo, es verdad, y a nosotros nos preocupa mucho, y así se lo hemos manifestado al Ministerio de Transición Ecológica, nos preocupa mucho que los fondos Next Generation se estén utilizando no solamente aquí, sino en general, también en otras comunidades autónomas como la mía, como el País Vasco, se están yendo en grandes cantidades a las grandes empresas, con grandes proyectos, como puede ser el tema del hidrógeno y demás, ¿no? Es algo que indudablemente nos preocupa. Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Yo, sin embargo, sí creo que se está trabajando para que los proyectos en Asturias y en otras comarcas vayan adelante. Seguramente se está haciendo de forma más rigurosa y más minuciosa de lo que se hizo con los fondos mineros, y por eso a lo mejor es menos visible, ¿no? Porque es más visible decir, vamos a hacer una gran infraestructura que luego a lo mejor no vale para nada, como creo que ha ocurrido con los fondos mineros, que a lo mejor proyectos que vengan más de abajo arriba y que sin embargo sean menos visibles, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que la afirmación de que no se está haciendo nada me parece que es excesiva. A lo mejor no se está haciendo lo suficiente, pero te aseguro que se están haciendo muchas cosas. Sí, sí. Vamos a ver. Un par de reflexiones. Vamos a ver. Estamos hablando de un acuerdo marco de transición justa que firmaron los sindicatos. Creo que aquí hay que interpelar primero, porque siempre hablamos, es decir, hablamos para otros, pero es que quien firmó el acuerdo de transición justa 2021-2027 fueron los sindicatos. Y los responsables de que en ese acuerdo no vengan unos objetivos de creación de empleo son de los sindicatos que firmaron ese documento. Al contrario de eso, la ley de cambio climático sí plantea que los convenios de transición justa deberán tener objetivos medibles. Eso por un lado. Por otro lado, no se pueden mezclar cosas. Es decir, no se pueden mezclar los fondos Next Generation con la estrategia de transición justa. La estrategia de transición justa, ahora entramos en los 4 años, yo creo que centrales, que es el próximo mandato 23-27. Nuevos ayuntamientos, nuevos gobiernos autonómicos, nuevo gobierno del Estado, y es el plazo central, porque estamos hablando de que la estrategia de transición justa que está firmada son 2021-2027. Y tercer aspecto importantísimo, ¿quién va a firmar esos convenios de transición justa que están sin firmar? ¿Quién los va a firmar? Los van a firmar en primer lugar los ayuntamientos.
Es decir, ahí tenemos las fuerzas sociales y políticas que ponernos de acuerdo que vamos a reivindicar a nuestros representantes, porque nuestros representantes yo no los veo que estén planteando nada en relación a los contenidos, a las estrategias de transición justa. No lo sé, pero a mí no me llega. Esos convenios que están sin firmar, tienen que firmarse también por la comunidad autónoma. Tienen que formarse por los empresarios que vayan a recibir ayudas. Y pueden firmarse por aquellas asociaciones ciudadanas o sindicatos que lo consideren. Eso es lo que recoge la ley de cambio climático en cuanto al contenido de los convenios. Entonces yo lo que digo, o lo que reitero, es que aquí se piden muchas veces cuentas, pero no se piden donde se tienen que pedir. Y en primer lugar, a quien firmó ese convenio, ese acuerdo marco 2021-2027. Hay que empezar por pedir cuentas ahí, por no hablar de qué pasó con los anteriores planes mineros, que hay un informe del Tribunal de Cuentas maravilloso, donde deja claro, blanco sobre negro, todas las tropelías que se cometieron por una mala gestión de esos fondos. Ojo, con los sindicatos mirando para otro lado. Gracias, Pablo. Quería responderte también, Esperanza. Sería no tanto responder, pero enlazaría más con la persona que intervino antes, con el tema de los servicios y el éxodo de las zonas. Simplemente un poco que yo observo que está pasando un poco algo similar a lo que pasó con el éxodo del mundo rural, pero con un cambio de sexo del sujeto. En las zonas rurales las mujeres migraron hacia las zonas urbanas, en buena medida muchas de ellas incluso al servicio doméstico, o sea, incluso las que no tenían una formación académica más de largo recorrido accedieron al mundo doméstico. Y se encontraron con un problema demográfico en que mermaba la población, pero los que quedaban eran hombres, ¿no? No sé si os acordaréis de aquella película, creo que era Flores de otro mundo, de Iciar Bollaín, que ponía lo de las caravanas aquellas de autobuses con chicas, pues en las zonas mineras está pasando, o en las zonas industriales, ya en postindustriales, está ocurriendo un poco también esta situación, pero justamente quienes tienen más esperanza de vida son mujeres, y está empezando a ocurrir que muchas mujeres, que hay barrios obreros en donde ya la presencia es más mayoritaria de mujeres y de mujeres en soledad. Curiosamente ellas, que siempre cuidaron, y ahora se encuentran solas, y por eso, hablando de los servicios públicos, el problema de las cuidadoras que han de ser cuidadas, y ese tema también hay que reconsiderarlo. Por otro lado, por el tema de fijar población en las zonas postindustriales, también es otro tema inquietante. Una forma de fijar la población en relación con los servicios es quienes desempeñan trabajos en los servicios, y mucha de los profesionales que sus ocupaciones están en el sector servicios son los primeros que no quieren residir en el sitio donde tienen su trabajo. Yo he escuchado espantos como, por ejemplo, en una zona minera de Asturias, no hace falta ir muy lejos, donde celebran el San Jueves, el personal sanitario y el personal educativo celebran el San Jueves porque el viernes se van. Yo me pregunto, las criaturas de esos institutos y de esas escuelas, cómo vivirán su conocimiento del medio con una maestra, un profesor o una profesora que cuando le va a explicar el medio, lo que celebran el San Jueves, lo tienen así estipulado. Como tenemos poco santoral, que añaden otro más.
Entonces, y esto de nuevo, quizá pues mi intervención tiene que ver con el tema de las mentalidades. ¿Qué está ocurriendo? ¿Con qué nos estamos educando? ¿Con qué estamos construyendo mirada? 5 minutos, vale. Y esto también, y forma parte del mismo debate. Cuando estamos hablando de las cuestiones climáticas, de las cuestiones energéticas, de las cuestiones ecológicas, no podemos perder nunca de vista cómo participamos en esos espacios y en esas tomas de decisiones desde nuestras mentalidades, cómo se construye la subjetividad. Gracias, Esperanza. Nos queda una intervención de Fernando y ya tenemos que desalojar porque nos quedan 5 minutillos. Cuéntanos. Pensaba que estaba. Pero... Sí, sí, total. Y luego llegaron los de siempre, los cazarrecompensas, los que venían a buscar los fondos mineros. Hicimos a aluminio, en el Venturo otras, 50.000 seres. Hicimos museos hasta del aire. Y no nos dábamos cuenta que lo que estaba bien era lapidando el futuro de las comarcas. Y hasta esa y otras tantas. Langreo y Mieres teníamos 50.000 habitantes. Ahora estamos hacia los 36.000. Tenemos unas 4.000 personas menores de 18 años. O sea que no pueden votar. Unas 4.000. 35.000, 36.000. Y cuando a mí arriba, camino abajo, para lo que estamos hablando. Y si entramos en la misma dinámica, pues va a pasar lo mismo. El eje central, la ciudad metropolitana, ¿para quién? Oviedo, Gijón, Avilés y ahora Puebla de Izquierda. Fernando, perdona que te interrumpa. ¿Quieres lanzar alguna pregunta o a alguien de los que intervienen? Digo porque nos cierran. No sé si... Sí, no, sí, claro. Digo por si... Por supuesto. En Asturias hubo un presidente del gobierno que terminó ahora, que se llamaba Pedro de Silva. Dijo, vamos a formar FUCOBI, vamos a hacer no sé cuántos miles de puestos de trabajo. Y en aquella reunión, que había dos partes, estaba él, la parte estaba yo a otro lado, y dijo yo, oye, y cuando acabe el periodo hacemos recuento. Si aquí falta gente, metemos la roja, pues no. Entonces hubo que decir, entonces eso viene mentira. Pues eso es lo mismo que nos está pasando ahora. Que no vale poner mucho dinero si no viene detrás un proyecto. Eso no vale para nada, porque al final vuela. Y si dejamos a los concejales y a los alcaldes, porque yo fui concejal también, venga, pongo los mejores faroles del mundo. Pero no puede ser así. Y luego, aparte de eso, quería preguntarle a Octavio un tema que me llamó la atención, que no sé lo aquí mucho menos. ¿Qué coño es de la energía nuclear verde? ¿Qué coño es? Energía nuclear verde. Es que, bueno, no hay por dónde cogerlo. Bueno, eso. no sé si... Gracias, Fernando. Luego voy a la energía nuclear. Tengo 2 minutos. Si me dais 2 minutos, leo de la memoria del Instituto de Transición Justa las inversiones que se han realizado ya en Asturias. Y luego digo, porque no quede la idea de que no se ha hecho nada, ¿no? Dice,
El ITJ, el Instituto de Transición Justa, ha concedido ayudas a un total de 70 iniciativas, estoy leyendo Asturias, de las que 13 corresponden a proyectos empresariales y 57 a pequeños proyectos de inversión. El importe asignado de la ayuda es de 6,16 millones. El 16% de la inversión que se movilizará, que alcanza un total de 37,52 millones. Se crearán, además, 219 empleos nuevos. Entre los proyectos apoyados está la puesta en marcha de nuevo para la fabricación de productos para los sectores naval e industrial, una planta para el reciclaje de plásticos, un centro de mayores en Langreo, la creación de un centro de día en San Martín del Rey Aurelio, un alojamiento turístico en Salas, la instalación de una planta de secado y tratamiento térmico de madera mediante caldera con fuente renovable en Tineo. Es decir, que sí se están haciendo proyectos empresariales. Sobre infraestructuras municipales, la memoria, estoy leyendo la memoria, esto está publicado, dice en Asturias, descarbonización del transporte y alumbrado en Mieres, se invertirán 847.000 euros en el desarrollo de un proyecto para mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones. Desestacionalización de la estación de esquí de Pajares en Lena, la mejora del espacio de los antiguos talleres del Conde para convertirlo en un recinto ferial en Langreo. Incluye la recuperación y urbanización de una parcela municipal de más de 29.000 metros cuadrados para unirla al espacio verde del entorno del río, la rehabilitación de la estructura existente y la construcción de un pabellón. Es decir, podría seguir leyendo, pero no quiero aburriros. Es decir, que sí se están haciendo cosas. ¿Serán visibles? No serán visibles, pero estos son fondos que se están aplicando y se están haciendo cosas reales. La energía nuclear verde no existe. Si es nuclear, no es verde. Eso es un oxímoron. Igual lo de fuera realmente, pintado, y pero... claro, a mí me hace mucha gracia porque que se hable de energía nuclear verde cuando ahora estamos todos, digamos que con el corazón encogido, sabiendo que hay una central nuclear en Ucrania, que es la de Zaporilla, que puedes convertirse en objeto, digamos, de guerra, y sería un desastre para todos. Eso si a Putin no le da por activar la guerra nuclear. Por lo tanto, yo creo que son dos conceptos, por más que nos estén intentando lavar la imagen, son dos conceptos absolutamente contradictorios. Si es nuclear, no es verde. La nuclear se desarrolló para la Segunda Guerra Mundial, para el desarrollo de un arma destructora, y luego fue en el año 1950, cuando tenían aquello y ya no sabían qué hacer con ello, cuando Eisenhower se inventó aquello de átomos para la paz, que era simplemente a ver cómo utilizamos esto. Pero bueno, luego vino Chernóbil, vino Fukushima, y en definitiva hay que tenerlo muy claro. Estamos, pero permanentemente. O sea, yo llevo desde que era pequeñito y iba al cole, ya me regalaban pegatinas que salían, no sé, algunos os acordaréis, los viejos como yo, que salía un sol y un átomo y decían hoy nuclear, mañana solar. Es que llevamos 50 años de lavado de imagen de la energía nuclear, y la energía nuclear no es futuro ni va a resolvernos nada. Y he puesto el ejemplo de Francia, que creo que es un ejemplo bien claro y bien visible de a dónde nos lleva. Y nada más, perdonar la prisa y... Nada. Bueno, gracias a todas y a todos por venir y por participar, y mañana continúan las jornadas. Ya sabéis, mañana a las 7 en este mismo sitio, ordenación del territorio y nuevos usos para los baldíos industriales de Langreo. Vale, con Manuel Carrero de Roa, ¿vale? Por si os animáis a participar, y ya sabéis. Venga, gracias.